Muy buenas noches con todos. Una emisión más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Y quien les saluda, Lenin Oñate, para más leyendas de la noche. Las siguientes historias para esta siguiente y fría noche. Tenemos la leyenda del sapo Cuartán. La historia del duende de Esmeraldas y la leyenda fantástica del Guaguauca. Conéctate, apoya a esta iniciativa que ya llevamos un tiempito y seguimos queriendo estar adelante. Así que es necesario que sigamos apoyando a la iniciativa que narra la mitología y sobre todo estamos rescatando esta tradición narrativa que ha ido de generación en generación. Estos mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Y quien les saluda, Lenin Oñate. Vamos a comenzar una noche de fantásticas leyendas. Un saludo a nuestro amigo siempre, también parte de lo que es mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Siempre ha estado apoyando a la iniciativa, siempre. Nuestro amigo metalero Luchón, un abrazo fraterno, brother. El sapo Cuartán. Esta es la siguiente y primera leyenda que vamos a contar en esta noche. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en lo más profundo de la selva del Ecuador, vivía el sapo Cuartán, muy diferente a los demás del mundo porque tenía una peculiaridad. Si alguien molestaba o se burlaba de él, se convertía en un felino enorme y atacaba a sus víctimas sin piedad. Tan solo algunos ancianos afirmaban haberlo visto cuando eran niños. Así que para la mayoría de los indígenas, de los pobladores cercanos del Amazonas, el extraño animal era como un ser legendario que se ocultaba en la jungla. Cabe recalcar, eso sí, sabían que existía porque a veces, amparado por la noche, cantaba a grito pelado desde su escondite. Cuartán, Cuartán, tan Cuartán, tan Cuartán. Como Cuartán tan, era él que luego lo repetía sin cesar. Con el nombre del sapo se quedó. A continuación, esta fantástica leyenda desde la Amazonía ecuatoriana. La leyenda del sapo Cuartán. Este relato corresponde a las leyendas de la Amazonía. Según cuenta un joven de la tribu Shuar llamada Nantu, quiso salir una noche a cazar. Antes de abandonar el hogar, su esposa le advirtió: ten mucho cuidado,
ahí afuera. Y por favor, si ves al sapo Cuartán, ni se te ocurra burlarte de él. Ya sabes la mala fama que tiene por estos lugares. Bah, tonterías. Estoy seguro de que eso que se convierte en tigre es pura invención. Pero quédate tranquila, supo decir el joven. Te prometo que si me encuentro con él, no le diré nada y pasaré de largo. Nantu dijo esto al tiempo que mostraba una sonrisa pícara, que no gustó nada demasiado a su mujer. Nantu insistió en decirle que no seas irresponsable. El hijo guiñó un ojo y le dijo: estaré de vuelta antes de la medianoche. Bajo la luz de la luna, el joven deambulaba por la selva tropical, apartando la frondosa vegetación con un afilado machete y fijándose bien si aparecía alguna posible presa. Desgraciadamente, no vio más que una serpiente y 2 que 3 ratones diminutos, correteando de un lado para otro. Ahí no había bicho que me pueda servir de comida. Vaya manera de perder el tiempo. Pasando el rato, llegó un claro y se tumbió en el suelo a descansar. Le dolían los músculos. Sobre todo estaba aburrido de dar vueltas y vueltas sin obtener resultados. Como llegue a casa con las manos vacías, el menú de mañana serán frutas para desayunar, fruta para comer y cenar y todo lo demás. Voy a acabar odiando los cocos y las bananas. De repente dejó de lamentarse porque una idea de lo más divertida y descabezada se le pasó por su cabeza. ¿Y si me burlo un poquito del famoso sapo?, se preguntó el joven. Voy a probar a ver qué pasa. Sin ningún tipo de pudor comenzó a llamar Cuartán. Estaba convencido de que aunque el sapo cantaba raro, no tenía poderes de ningún tipo y por tanto no había nada que temer. Cuartán, Cuartán, solo escuchó el aleteo de una familia de pájaros y así siguió llamando Cuartán, Cuartán, una y otra vez. Como allí no había ni sapo ni similar, Nantu se fue cobrando de más valor y su voz se tornó más guasona. ¡Yujú! Sapo Cuartán, ¿estás por ahí? ¿Es cierto que eres un sapo mágico? Si no lo veo, no lo creo. No seas cobarde. Ya da la cara. No tuvo respuesta, pero Cuartán sí estaba allí, agazapado en la copa de un árbol. Por supuesto, lo había escuchado todo y llegó un momento en que sintió tan molesto y se enfadó tanto que su paciencia se agotó y sucedió lo que tenía que suceder. Su cuerpo, pequeño como una naranja, empezó a crecer descomunalmente y se transformó en el de un tigre. Nantu, ajeno a todo, siguió llamando al sapo Cuartán sin dejar de mofarse de él. Cuartán, sapo tonto, eres una gallina. Clo, clo, clo. Gallina, ven aquí, clo, 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 Cuartán. Antes un simple sapito y ahora un enorme tigre no pudo más y emitió un rugido que hizo temblar las nubes. Acto seguido saltó desde lo alto, abrió las fauces lo más que pudo y se tragó de un solo bocado al insensato cazador. Mientras todo sucedía, la esposa de Nantu aguardaba en el hogar, sintiendo que la noche transcurría muy lenta. Durante horas esperó junto a la puerta el regreso de su esposo, pero al ver que no volvía, se puso muy nerviosa. Es rarísimo que Nantu no haya vuelto todavía. ¿Qué le habrá pasado?, se preguntaba. Conoce la selva como la palma de su mano y es un hombre más ágil de la tribu. La única explicación que posible
es que se haya encontrado con el sapo Quartán. Sin parar de pensar en eso, salió corriendo de la cabaña. Por suerte no había llovido y pudo seguir el rastro de las huellas de los pies de Nantu, que había dejado tras de sí. Todo fue bien hasta que llegó al claro en la jungla. En ese lugar, por alguna razón que no alcanzaba a comprender, las pisadas se esfumaban por completo, como que si Nantu se hubiera tragado la tierra. La muchacha sintió muy triste y empezó a decir en lo alto: ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? Debo ir hacia el norte o mejor rumbo hacia el sur. No sé por dónde buscarte. En ese momento escuchó una especie de resoplido que venía de las alturas. Miró hacia arriba y en una gruesa rama vio al sapo gigantesco durmiendo panza arriba y tan hinchado que parecía a punto de estallar. Este fenómeno de la naturaleza debe ser Quartán. Apuesto que se ha agazapado a mi esposo y por eso está tan gordo. Efectivamente, era Quartán, que después de devorar a Nantu había vuelto a transformarse en un sapo, pero manteniendo las dimensiones colosales. La chica, en acto de auténtica valentía, cogió el hacha que le llevaba colgado en la cintura y comenzó a talar el tronco. El sapo, que debía estar medio sordo o ni se enteró de su presencia, continuó roncando como si nada. No tienes escapatoria, acabaré contigo. Tras mucho esfuerzo, el árbol se vino abajo y Quartán cayó de espaldas contra el suelo. La caída fue tan impresionante que abrió instintivamente la boca y Nantu, el cazador, salió disparado como la bala de un cañón. Pero eso no fue todo. Al quedarse vacío, el imponente sapo comenzó a desinflarse y un abrir y cerrar de ojos recuperó su pequeño cuerpo de siempre. Tras la conversión se sintió muy dolorido, pero temiendo que tomara represalias contra él sacó fuerzas de flaqueza y dando unos brincos desapareció entre el verde follaje. Nantu afortunadamente seguía con vida. Su esposa le había salvado con las justas y Nantu no podía dejar de abrazarla. Si sigo aquí es gracias a ti, gracias a tu valor. Estoy avergonzado por mi comportamiento y por no haber cumplido la promesa que te hice cuando salí de casa. Te ruego me perdones. La muchacha se dio cuenta de que Nantu muy seriamente el respeto a los demás y que también se dio cuenta que se arrepentía de verdad. Pero aún así levantó el índice y le dijo muy seriamente: el respeto a los demás, sean personas o animales, está por encima de todas las cosas. Espero que hayas aprendido la lección y jamás vuelvas a burlarte de nadie. Te lo prometo, mi amor, te lo prometo. Es justo decir que Nantu cumplió su palabra y fue amable con todo el mundo el resto de su vida, pero tuvo que cargar con la pena de no poder pedir disculpas al sapo Quartán, porque sus caminos jamás volvieron a cruzar. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda, la Amazonía ecuatoriana es una zona cargada de magia, misticismo, la milenaria riqueza natural, la infinita variedad de plantas y animales, la convierten en un lugar particularmente extraordinario. Sus pueblos son una mezcla de tradiciones ancestrales combinadas con varias culturas de migrantes tanto nacionales como principalmente misioneros extranjeros. Muchas son las tradiciones que la Amazonía tiene para contar. Así que síguenos en Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Recuerda, soy Lenny Uñate y estamos en
lo que es más historias. Tenemos saludos, mi amigo, hermano, Gabriel Vázquez, un saludo muy grande, mi amigo, brother, un abrazo. Alberto Vázquez también nos está viendo, muchas gracias. Clever, mi brother, es una máquina, saludos, brothers. Amigo, hermano Andrés Benavides se ha juntado, muchísimas gracias. Un saludo también para nuestra amiga, la profe, la teacher, Paola, muchísimas gracias por unirte a Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. A continuación, la siguiente historia, leyenda, y tenemos desde la provincia de Esmeraldas, el duende de Esmeraldas. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado esta noche. Es muy alentador. Muchas gracias. Muy agradecido. Saludos, brother. Saludos, Gabriel. Bestias. Esperando te encuentres muy bien, brother. A continuación vamos a narrar la siguiente leyenda. El duende de Esmeraldas. No se puede caminar solo por las oscuras callejuelas de Esmeraldas. El duende, un pequeño pero siniestro ser, acecha a sus víctimas. Pocos pueden contar su experiencia. Pocos salen ilesos de su encuentro. A continuación, leyenda, el duende de Esmeraldas. Esta narración corresponde a la provincia de Esmeraldas, Ecuador. En el año de 1996, en un lugar llamado La Barraca, Carmita, una niña de 6 años, ojos grandes, pelo lacio, muy bonita, se despertó a medianoche al no encontrar a la madre a su lado. Salió de la casa en su búsqueda. En el camino se encontró con un pequeño que le seguía, se le reía y la llamaba con sus silbidos. Ella sintió miedo y comenzó a correr. Pero el pequeño la alcanzó y no le dejaba pasar. La niña comenzó a llorar y a gritar. Él le regalaba caramelos de colores, besitos de novia y una pañoleta, pero ella no quería nada. El duende le cantaba y le bailaba, jugaba con su cabello y le hacía muecas para entretenerla. Cuando la niña se dio cuenta, la llevaba por un callejón oscuro. Se asustó aún más. Unos perros empezaron a ladrar desesperadamente. Y fue cuando un vigilante se percató de lo que estaba sucediendo y disparó 2 tiros al aire. El guardia se acercó donde la niña estaba, llorando. La tomó en sus brazos y la llevó a donde su madre. La madre, al ver a su hija, preguntaba una otra vez qué había sucedido. La niña le contó con lujo de detalles. Las personas que estaban aquí murmuraban que no era otro que el duende. Desde aquella noche la niña era perseguida por el duende. No se le podía dejar sola a Carmita porque el duende la llamaba con silbidos que solo ella escuchaba. Buscaron a una curandera quien les dijo cómo ahuyentar a la gringa al duende. La rociaron con agua bendita en todo el cuerpo, rezando el credo y el Ave María, por 9 días consecutivos. Con eso, el duende dejó a la niña. Lo extraño es que Carmita sabía varias canciones y decía que el duende le enseñó como una bonita voz durante su traumático encuentro. Como datos interesantes de esta maravillosa leyenda, son varias las localidades dentro del Ecuador que se ha reportado por medio de culturas popular y la tradición oral la presencia de estos pequeños seres misteriosos
que aparecen únicamente en las noches, aprovechando de la penumbra para fastidiar o asustar a sus víctimas. Muy interesante esta leyenda de la noche. La noche se torna misteriosa. Tenemos una leyenda más para culminar, pero me gustaría, ya que estamos bastantes amigos conectados en esta noche, me gustaría saber si tienen alguna leyenda ustedes como sugerencia para yo poderles contar y así culminar una noche de historias y mitos y leyendas, sobre todo del Ecuador. Les espero en los comentarios. Hasta continuación. Vamos con la siguiente y última leyenda. No puede ser la última, de acuerdo a los comentarios que les esperaré. La leyenda del Guaguauca. El Guaguauca, leyenda tradicional ecuatoriana, nos narra que en las sombrías calles de Penipe, un borrachín desafortunado abandona la cantina a plena oscuridad y emprende su tortuoso camino hacia su hogar, situado a inmediaciones del cementerio. Allí, entre las sombras amenazantes y el rumor de historias malditas del Guaguauca, se desencadenará una serie de eventos y que desafiarán su cordura y lo arrastrarán a un enfrentamiento con lo sobrenatural. Les invito a escuchar la leyenda del Guaguauca, demonio con el alma de un niño. Esta narración corresponde a las leyendas de Chimborazo. Sin un centavo en los bolsillos, el borracho salió de la cantina cerca de la medianoche. Lo había perdido todo apostando en el 40. Menos mal su compadre de toda la vida lo invitó a unos cuantos tragos. Unos tragos de contrabando que en la época se daba. Dirigió los pasos a su hogar ubicado cerca del cementerio. Caminó por el Penipe desierto, calles de penumbra, cercos de cabullo negro y lúgubres sombras de cedro en la oscuridad. En medio de la embriaguez, estuvo consciente cuando pasaba frente al camposanto. Aceleró sin atreverse a dirigir ni siquiera la mirada a las tumbas porque le aterraba. Dobló a la derecha en la esquina y anduvo unos metros más. Ahí estaba el lugar que le advirtió su abuela, señalándolo con el índice. ¡Uy! Cuidado con esa parte del cementerio, hijito. Por ahí ronda el diablo. A veces se asoma como el Guaguauca. No le sorprendió la mala fama de ese lugar del panteón, pues por causas de las novelerías de la iglesia, ahí era donde se enterraba a los suicidas, a los asesinos y los niños sin gracia y violadores. A los niños sin gracia eran los niños que habían nacido y muertos sin el pecado original. El borracho pensó que la noche se tornaba cada vez más oscura. De pronto escuchó el llanto de un bebé. Fue un ruido así casi imperceptible, un leve quejido, entrecortado, apenas audible.
no le prestó atención. Siguió caminando. Avanzó unos cuantos pasos más. Y entonces el llanto fue más fuerte y más evidente. Era un lamento desgarrador, un cloqueo repentino, estridente, que le pareció el de un recién nacido. El borracho samaritano buscó por todas partes al bebé. Fue difícil por la ausencia de luz, pero al final lo halló, debajo de un enorme cabullo negro. Estaba envuelto como una humita, llorando sin tregua. De pronto, aflorando los sentimientos altruistas del borrachín, que compasivo lo tomó entre sus brazos, pensó que su mujer podría cuidarlo por esa noche, mientras buscaban a la madre desnaturalizada que lo había abandonado. Le pareció que el niño no podía moverse. De pronto lo desenvolvió con ternura y le dijo: todavía no terminaba de cruzar por el paso izquierdo del cementerio. Y dijo: ¿por qué te abandonaron? Cuando se desfatigó por el esfuerzo de la carga, sintió que la embriaguez le pesaba, no conseguía caminar en línea recta y el bulto era cada vez más y más pesado. Aunque esta última afirmación le pareció dudosa, de manera que se detuvo para comparar la certeza y sobre todo comprobar su absurda percepción acerca del peso del niño. ¿Cómo podía un bebé crecer tan rápido? Levantó el velo que le cubría el rostro, mudo de espanto. Fue testigo de cómo la fisonomía de la criatura cambió. Era el Guagua Jauca. Los ojos se le chisparon, sus rasgos se tornaron diabólicos y crecieron unos colmillos descomunales. Y con voz gutural se dirigió al borrachín. Papá, papá, ¿ves qué lindos ojos tengo? Papá, papá, ¿ve qué lindos dientes tengo? El niño se dirigió con voz gutural. En menos de un minuto, el borracho estuvo sobrio por el golpe del susto, pero se quedó paralizado. Y supo decir el Guagua Jauca: papá, papá, ve qué lindo rabo tengo. Cuando el diabólico niño dijo esto, el niño joven saltó de estupor y vio que tenía entre sus brazos al mismísimo demonio, que era nada más y nada menos que el Guagua Jauca. No supo de dónde sacó fuerzas para arrojarlo por los aires y salir corriendo tan pronto como sus pies lo permitieron. Al día siguiente se encontraron al desafortunado joven que estaba desparramado muy cerca de la esquina izquierda del panteón. Tenía residuos de espumas en la boca. Los vecinos no dudaron que el Guagua Jauca fue el responsable de ese hecho. Pocos supieron también decir que hace poco murió un niño sin el sacramento del bautizo. Como datos interesantes de esta fantástica leyenda, el Guagua Jauca, Penipe, es una encantadora ciudad ubicada en el Ecuador, específicamente en la provincia de Chimborazo, sultana de la Sierra Central del país.
se eleva en una altitud aproximadamente de 2.900 metros sobre el nivel del mar. Ubicada geográficamente, otorga el clima templado y está rodeada de majestuosos paisajes montañosos y volcanes imponentes. Como el reconocido volcán Tungurahua, en la cultura popular católica latinoamericana existe una fuerte creencia en la importancia del sacramento del bautizo para la salvación y de la entrada al reino de Dios. Se considera que también el bautismo es necesario para liberar a los niños del pecado original y asegurar su lugar en el cielo sin quedar vagando por la tierra como el Guaguauca. Y así damos por terminado de una noche de leyendas. No me dieron una sugerencia. No. Bueno, estaremos para el próximo domingo a las 20 horas con más leyendas de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Ya como siempre les digo un saludito. Muchísimas gracias a Gabriel Vázquez, Clever, nuestro amigo Clever, Freddy Clever. Nuestra amiga también, nuestro amigo Andrés Benavides, que nos ha estado acompañando en toda esta transmisión, a nuestra docente, nuestra profe, nuestra amiga Paola, sí, muchísimas gracias por ser parte de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Nos estaremos viendo el próximo domingo, o les espero con una sugerencia, tal vez alguna leyenda que quiera que se les cuente en esta noche, o ya que oye, nuestro amigo Finger Luis, nuestro amigo pana, oye, veamos una leyenda. Una última leyenda que les estaré contando. Vamos a ver, vamos a coger al azar. Hemos escogido una fantástica leyenda, mis amigos. A continuación, y con esta leyenda nos estaremos despidiendo. Las voladoras de Mira. ¿Sintieron el ruido? Pregunté a mi señora y a mis hijos a eso de las 12 de la noche. Sí, contestó mi esposa. ¿Qué será? Parece que algo cayó encima de la casa. Hace muchos años, las casas de esta población eran cubiertas de paja y sin tumbados. Este tipo de cubiertas permitían escuchar hasta el más mínimo ruido.
La curiosidad fue tanta que me decidí a salir para ver qué ocurría. Me levanté de la cama, me puse un poncho, abrí la puerta y casualosamente salí al patio. Los perros ladraban, aterrados de espanto. La noche estaba iluminada por la luna. Alcé la vista por la cubierta de la casa. ¡Oh, sorpresa! Era una voladora, pero tan pronto se percató de mi presencia, dio un salto y voló. Llevaba en sus manos una escoba, su largo cabello suelto se agitaba en el viento. Sus almironadas en aguas blancas formaban una larga cola. Traté de acostarme en cruz sobre la tierra para lograr que caiga la voladora, pero cuando traté de hacerlo fue tarde. La voladora desapareció de mi vista. Ha sido una voladora, dije a mi mujer, cuando entré a casa, sin poder articular bien mis palabras, por la nerviosidad que se apoderó de mí. Juan, mi hijo mayor, dijo, a cada rato vienen las voladoras. Y así damos por culminado esta fantástica leyenda. Y así me despido de una noche misteriosa. Muchísimas gracias a todas las personas que se han dado cita en mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Soy Lenin Oñate, quien se despide de una noche de misterio, fría y lúgubre en la penumbra. Hasta el próximo domingo, señores. Esto fue Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador.